Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias de nuevo por sumarse a esta segunda charla. No sé si hay alguno de ustedes que no haya estado en la primera, si quiere avisarnos por el chat como para tener una idea. Mientras tanto, voy a ir compartiendo. Bueno, vamos a arrancar. No veo si alguien ha puesto algo en el chat, no lo veo, así que cualquier cosa No, me... por ahora No. nadie. Ok. Bueno, entonces, la charla de hoy tiene que ver con, ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos sobre lo que alimentaba la inteligencia artificial y hablamos que eso era los datos? En este caso vamos a hablar de grandes cantidades de datos o de Big Data y vamos a mostrarles y contarles un poco los nuevos desafíos y algunas de las herramientas para su aplicación en el ámbito privado. Y bueno, cómo esto impacta en nuestra sociedad y en nuestro día a día, y un tema muy sensible e importante que tiene que ver con el cuidado de los datos y cómo podemos manejarnos con ese tema en esta cuarta revolución industrial, que como les dijimos la vez anterior, el Big Data es uno de los grandes ingredientes o de los principales elementos que hacen a la cuarta revolución industrial, porque se generan grandes cantidades de datos que antes no se generaban en esta medida. Por eso nos parece importante traer este tema a este ciclo de charlas para que vayan hilando un poco los conceptos. Ya después, cuando lleguemos al final con inteligencia artificial, también les va a terminar de cerrar un poco todo lo que es Industria 4.0 y van a entenderlo seguramente mejor. Cualquier cosa nos van preguntando igualmente. Bueno, vamos a arrancar con un rompehielos. Primero, recordarles dos cosas importantes: que completen el formulario, por favor, que Ari pasó en el chat. Ahora enseguida voy a mostrar un QR para que lo puedan completar. Ese es para la asistencia, así que es muy importante que lo completen. Y la segunda cosa muy importante que voy a repetir al final de la charla, pero por las dudas que me olvide, lo digo ahora, que es que la semana que viene vamos a tener la clase el miércoles y no el jueves, para que se lo vayan agendando. Igual seguramente, si no me equivoco, les irán a avisar por mail para pasarles la nueva fecha, pero es solamente por esta semana, que es el miércoles, y no va a correr la asistencia por las dudas que alguien ya tenga algo fijo, laboral o viaje o lo que sea. Así que no va a correr la falta para quien no pueda asistir el miércoles. Antes que nada, no me quería olvidar de eso. Y ahora sí, vamos al rompehielos. Como les dijimos que vamos a hablar de datos, y la clase pasada estuvimos hablando de perfiles laborales en esta industria 4.0, les queremos proponer un desafío. Ustedes tienen que imaginarse que son un científico de datos. Un científico de datos, a grandes rasgos, es una persona que trabaja todo su día con datos en cuanto a la limpieza, la interpretación y al uso de los datos en las empresas, y tienen acceso a una cantidad ilimitada de datos de cualquier tipo. Ya van a ver lo que es el Big Data, pero imagínense en este punto que tienen un acceso a una cantidad ilimitada de datos de cualquier tipo. ¿Qué tipos de preguntas o problemas les gustaría o les parece que se podrían abordar utilizando estas grandes cantidades de datos, y por qué? Les voy a dar una pista previamente al concepto de Big Data. No les voy a decir el concepto, pero sí les voy a decir más o menos para que se imaginen. El Big Data tiene que ver con la cantidad de datos que se generan diariamente en lo que hacemos en Internet, tanto nosotros como también lo que está conectado al Internet, como el Internet de las cosas, cuestión que también mencionamos la clase pasada. Entonces son esta cantidad de datos que se generan constantemente y de manera masiva. Si tuvieran al alcance esta cantidad ilimitada de datos, ¿qué tipos de preguntas o problemas les gustaría hacer o les gustaría abordar o creen que se podrían hacer con ese tipo de datos? Esto no tiene respuestas correctas ni incorrectas, sino que es para que vayan pensando un poco qué se puede hacer con grandes cantidades de datos. Vamos a utilizar un Menti como la clase pasada. Pueden escanear el código QR o utilizar menti.com con este código que les paso acá, que es 64073624. A ver si ya tenemos respuestas. Intereses de los electores. Sistematizar los datos siguiendo pautas que se consideren útiles dependiendo del ámbito en que se vayan a utilizar para poder acceder fácilmente a ellos.
Encontrar patrones de conducta, excelente. Ari, ¿querés seguir leyendo que me tocaron el timbre que no estoy esperando a nadie? A ver, dame un segundito. Estás Sí, obvio. silenciada. Creo que mis preguntas serían, ¿qué ven las personas? ¿Qué les interesa? Buenísimo. A ver, ¿será alguien más que se anime? Ahí volví. Buenísimo, ya leí la otra respuesta que tenemos. Ok. ¿Alguien más quiere aportar algo? Piensen, ¿qué le podrían preguntar a los datos? ¿Qué nos interesaría saber de los datos? Sea cual sea el dato que estemos hablando. Por ejemplo, a mí me interesaría saber preferencias, preferencias de búsqueda. Lo Utilizaría el pool de utilizaría datos. el pool de datos para obtener estadísticas e inferir en ellos para el conocimiento del problema. Buenísimo. Mientras Bueno, que piensan, les aviso que no se olviden de completar el formulario de asistencia porque hasta el momento solo tengo 18 respuestas y son 34 personas en el Zoom, así que no se olviden porque acuérdense que tienen que tener el 75% de asistencia. bueno, ¿te parece, Ari, que volvamos a hacer esta dinámica al final, después que vemos el concepto, a ver si se nos ocurren más cosas? Dale. Bueno, entonces vamos a arrancar. Bueno, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Lo que sí no se ve todavía el Canva. Ok, voy a cerrar pestañas porque estaba como trabada mi compu una vez más. Bueno, ahí está. Justo respondió alguien más. Saber qué es lo que buscan las personas para saber cuáles son los intereses y clasificarlos por temática y también horarios de búsqueda. Muy bueno. Bueno, perfecto. Vamos a volver a esta dinámica más tarde para saber qué se nos ha quedado. Cuando entiendan un poco mejor qué es el Big Data y cómo se puede utilizar en las empresas, seguramente se les van a ocurrir muchas más cositas. Bueno, hablamos un poco de la agenda de hoy entonces. Vamos a hablar un poco del concepto de datos. Ari les va a contar cuáles son los tipos de datos y los metadatos, que es una palabra que escuchamos mucho y tal vez no sabemos su concepto específico. Vamos a pasar al concepto del Big Data y del uso de los datos en el Big Data. Vamos a hablar sobre gobernanza de datos, que es algo muy importante para todas las empresas y para todo el sector, tanto público como privado. Vamos a conocer el concepto de anonimización, que también es muy importante para la protección de los datos, y juntos vamos a llegar a una conclusión y vamos a volver a hacer esta dinámica para ver qué podemos hacer con respecto a las preguntas que se nos ocurren para los Big Data. Vuelvo a poner el formulario, el que no lo alcanzó a copiar o el que acaba de entrar y quiere escanearlo acá porque le es más fácil con el celu, puede escanearlo. Acá van a poder encontrar el formulario de la asistencia, como les dijo Ari, acuérdense que es el 75% de asistencia obligatoria. Y arrancamos. Bueno, como bien hablamos en la clase pasada,
la industria 4.0 está compuesta por varios tipos de tecnología que impactan en la vida de las personas, en los profesionales, tanto del derecho como en otras profesiones, y el Big Data es una de las más importantes, podríamos decir, porque es algo que está sucediendo ahora y que está alimentando a muchas de las mencionar otras tecnologías que vamos a estar hablando durante este ciclo de charlas, como la inteligencia artificial, que estuvimos hablando un poquito de la clase pasada, pero vamos a profundizarlo más. La blockchain, que también es algo de lo que se está hablando muchísimo. El Internet de las Cosas o Internet of Things, que también es una de las tecnologías que ha tomado impulso en esta cuarta revolución industrial. Ciberseguridad, que también es algo que mencionamos en la clase pasada como un desafío y una cuestión a resolver, tal vez incluso por nosotros, por los profesionales del derecho. Los smart contracts, que también es un tema bastante interesante y que tiene que ver con blockchain y con lo que está pasando en ese aspecto, cómo se puede implementar en las profesiones en general. Algoritmos y robótica. Todo esto está alimentado, se puede decir, por el Big Data o por grandes cantidades de datos, que es lo que vamos a apuntar ahora en esta clase. La realidad es que vivimos en un mundo conectado, es algo que todos sabemos, y en este mundo conectado en el que vivimos, los datos son dominantes y omnipresentes y han tomado un valor en esta cuarta revolución industrial que no tenían o no han tenido en las revoluciones industriales previas. ¿Se acuerdan que hablamos la clase pasada sobre cuáles eran las tecnologías que impactaban en cada una de las revoluciones industriales? Y habíamos dicho que la cuarta revolución industrial era digital e inteligente. Y a la vez podemos decir que está hiperconectada y ha traído a las personas de todo el mundo un nivel de conexión mucho más amplio y mucho más fuerte que el que se traía antes. Entonces, en este mundo conectado en el que estamos viviendo, los datos adquieren un nuevo valor y adquieren, imagínense, un nuevo valor tanto para el sector público como para el sector privado. Esto lo dijo la resolución 72.540 de la Asamblea General en el 2017, ya se venía previendo, imagínense que estamos en el 2023, muchísima más cantidad de datos se ha generado hasta el momento, pero es una realidad que los datos han tomado otro valor y toman otro valor, sobre todo para las empresas. Los datos entonces son un nuevo activo. No podemos dejar de ver a los datos como una nueva fuente de negocios o una nueva posibilidad de negocio. Se dice que los datos son el petróleo del siglo XXI. Seguramente han escuchado esta frase, si no la han escuchado, la escucharon ahora. Pero se dicen que tienen gran valor, aunque sean un intangible. Estamos en la era de la valoración o del aumento de la valoración de los intangibles, y los datos vendrían a ser uno de estos intangibles bien valiosos para todas las industrias. Seguramente han escuchado términos relacionados o relativos a los datos, ahora vamos a profundizar un poquito más, pero han escuchado términos seguramente como datos abiertos, que es un término relativamente común, pero tenemos que saber que los datos se clasifican según el Open Data Institute o el ODI, también según el acceso a los datos o el posible acceso a los datos. Entonces, este instituto propone esta clasificación de espectro de datos, te propone utilizarlos y agruparlos en cuanto a datos privados, compartidos y abiertos, y según el acceso que tengamos las personas a esos datos. Entonces tenemos datos de acceso interno, que están dentro del esquema de datos privados, que pueden ser, por ejemplo, estos son ejemplos claramente, políticas de empleo y contratación de las entidades o de las empresas, reportes de ventas. Tenemos datos también de acceso selectivo, que también son privados, que son los datos explícitamente asignados vía contrato o licencias de conducir, son datos a los que pueden acceder cierta cantidad de personas o cierto público, datos de acceso a grupos o acceso de grupos, que se puede acceder a los datos por medio de autentificación o con algunos requisitos o requerimientos especiales, los datos de investigación médica que pueden acceder ciertos grupos nada más. Esto ya empieza a ser un poco más compartido, en que se va ampliando el espectro. Los datos de acceso público, como por ejemplo licencias con permiso de uso, redes sociales, Twitter, como entre otras. Y los datos de acceso abierto, que son licencias abiertas y también cuestiones que vemos todos los ciudadanos, como por ejemplo los horarios de transporte u otros tipos de cuestiones más públicas a las que podemos acceder todos los ciudadanos. Este espectro de datos a la vez se va ampliando desde datos pequeños hasta Big Data. Los datos pequeños suelen ser los datos de acceso interno, acceso selectivo,
Los datos medianos, los datos de acceso a grupo o de grupo, y los Big Data ya hacen a los datos que son de acceso público y de acceso abierto. Y a la vez los divide en datos personales, que son estos de nuevo, los privados de acceso interno, los de acceso selectivo, los datos comerciales que pueden ser de acceso a grupo, y los datos ya gubernamentales o que hacen más al sector público, que son los datos de acceso público y de acceso abierto. Esta es una clasificación según el espectro, o sea, en un espectro de datos en base al acceso, ¿no? Es una de las muchas clasificaciones. Como les decía, en este mundo que está cada vez más digitalizado y conectado, los datos se empiezan a producir en volúmenes cada vez más sobresalientes y en grandes cantidades. Estos datos no tienen utilidad sino cuando son combinados, analizados y utilizados por tecnologías, como es el caso de la inteligencia artificial, para poder aportar un valor a la sociedad. Nosotros podemos generar grandes millones de cantidades de datos, pero si no les damos valor a los datos en sí, que ahora Ari va a explicar la diferencia entre datos, dataset e información, y van a ver cómo se le dan valor a los datos, para generar valor económico y social no tiene mucha utilidad, son tecnologías que no sirven o que no sirven porque no son utilizadas. Entonces, tenemos que aprovechar el valor de los datos y analizarlos y combinarlos con este tipo de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial. Pero ¿cómo se valoran los datos? Bueno, a lo largo de los años se han estudiado y se han puesto en práctica distintas metodologías para darle valor a los datos, porque no está claro para todo el mundo cuál es el valor de los datos. Entonces, una de las maneras de medir el valor de un conjunto de datos es en base a su usabilidad, es decir, cómo se utilizan. Su usabilidad y su utilidad. La usabilidad puede ser directa, que sería la limpieza del conjunto de datos y su tamaño, también el tamaño del conjunto de datos, por mencionar solamente algunos ejemplos, y la utilidad es la relevancia de los datos. Por ejemplo, si los datos están actualizados, que si los datos no están actualizados, no tienen utilidad, por ejemplo, para una empresa o para una entidad privada. Entonces, vamos a ver ahora cómo se monetizan los datos. Vamos a buscar con un ejemplo más tangible la manera en la cual los datos se pueden monetizar, porque hemos dicho que los datos sobre las personas son muy valiosos, dijimos que son el petróleo del siglo XXI, y dijimos que son valiosos para el bien público y para las empresas privadas. Pero vamos a ver algunos casos específicos de cómo los datos se pueden monetizar. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿A alguien se le ocurre y me quiere decir por el chat o abrir el micrófono cómo se monetizan los datos? A ver, Con publicidad, dice Carlos. con publicidad, para dirigir Para publicidad. dirigir publicidad. Muy bien. ¿Para qué más les parece? Para usar aplicaciones, a mí se me ocurre. Para usar aplicaciones, Por por View, view, dice Gisela. para las empresas. ¿Mm? Para saber qué productos son los más buscados. Análisis de mercado. Buenísimo. Bueno, están bien las respuestas. Vamos a ver un caso muy concreto y que se van a dar cuenta de cómo se pueden monetizar los datos sin... Ahora también vamos a ver los principios, digamos, de la utilización y la buena utilización de los datos, pero cómo se pueden utilizar los datos sin causar perjuicio, al contrario, generando valor. Esto que les decía, la importancia de generar valor a través de los datos. Entre cruzamiento fiscal también, ¿es cierto? También se pueden monetizar por ahí. Shuru Cafe is a really special experience. Escucha, ¿no? Sí, se escucha. Our mission is to be a place where students can learn about the professional world and envision their future careers. We opened our first cafe in Kyoto, Japan in 2013, and today we have over 20 locations throughout Japan, India, and now in the US.
At Chiru Cafe, we hold a variety of events and meetups where students can get advice from company representatives about student startups, their studies, and entering the professional career. We conduct surveys to gauge the effectiveness of our advertising and create questionnaires tailored to our sponsors' needs. We have specially trained staff members who give students additional information about our sponsors while they enjoy their coffee. We provide a welcoming environment where students can work, study, and collaborate. University faculty and staff are also welcome to visit the cafe, which makes our cafes great locations for student-faculty meetings. Customers will order their drinks online from their personal page on the Chiru Cafe website, where sponsor company information will also be displayed. We hold a variety of events where companies can interact with students. These events allow companies to learn about students' academic interests and student startups to help them transition to their future careers. Certified coffee, organic tea, and handcrafted espresso drinks for free. They can buy drinks to go for just $1. Sponsor companies will have their logo on cups that customers purchase in the cafe. We also have information about their products and internships put on the cups. Bueno, está en inglés, no lo encontramos titulado, en este caso, se me olvidó. Pero más os explico. Chiru Café entonces es una tienda de café en Japón que tiene un modelo de negocios en el cual utiliza los datos de estudiantes que van a utilizar o estar o a permanecer en el espacio estudiando, generando sus proyectos o lo que quieran hacer a cambio de café o bebidas. Si entran, después googleen si quieren Chiru Café, si entran sale un botón que dice How to get a coffee, cómo lograr tener un café, y tenés un formulario como si fuera un formulario de Google en el cual vos ingresas tus datos y te dan tipo una especie de voucher. La idea es como generar un espacio de coworking también entre los estudiantes y también reclutadores de distintas startups y empresas que saben que ahí pueden ir a buscar estudiantes o encontrar estudiantes que estén dispuestos a trabajar. Lo que hace importante a este café es la transparencia de los datos, porque ellos dejan muy en claro quién va a ver los datos y para qué los van a usar. No es que te piden completame tus datos y después te dirijo publicidad o lo que sea, sino que dicen vos me completás tus datos y yo te puedo conectar con algún propietario de una startup o alguien que esté buscando un estudiante para que trabaje, o te puedo ayudar a encontrar nuevo contenido de lo que vos estás estudiando. Su transparencia y su modelo de negocio es lo que lleva a que el café sea tan exitoso. Este es un claro ejemplo de cómo, utilizando la transparencia y cuidando y protegiendo los datos, se puede lograr utilizar los datos en un modelo de negocio sin dañarlos. Bien. A ver, hasta ahora hemos venido hablando un poco de los datos, del Big Data y demás. Pero, qué es un dato? ¿Sí? Un dato es un valor crudo que se le asigna a una entidad con relación a una propiedad que puede ser cuantitativa o cualitativa. Son los hechos o los detalles de los que se deriva la información. Y cuando se tiene más de un dato, en general se hace referencia a lo que es un conjunto de datos que se llama dataset. Entonces, si consideramos los datos en conjunto, van a surgir propiedades interesantes a partir de estas relaciones, que existan o no entre ellos. Y un ejemplo de un dato puede ser, por ejemplo, el sueldo de Ana. Ahora, cuando los datos se transforman mediante la aplicación de algún proceso de análisis o se los interpreta en un contexto específico, dejan atrás la condición de ser datos crudos y pasan a ser información. Y cuando se tiene experiencia en el manejo de la información, pasan a ser conocimiento. Entonces, cuando se tiene comprensión, ¿sí? Cuando se tiene experiencia en el manejo, podemos decir que se alcanza algún nivel de comprensión de uno o más conceptos que están relacionados al dominio, y en estos casos vamos a estar en presencia de conocimiento. Ahora bien, nosotros la charla de hoy tiene que ver con la protección de datos personales, entonces tenemos que mencionar cuáles son los datos, ¿sí? Cuáles son los tipos de datos que tenemos.
En principio tenemos datos personales genéricos, que son los datos que se definen como la información de cualquier tipo que hace referencia a una persona determinada o determinable. Es lo que hace que yo sea Ariadna y que no sea Sol. Estos datos en conjunto pueden constituir una base de datos, cualquiera que fuera, la modalidad de formación, de almacenamiento, de organización o de acceso. Después tenemos lo que son los datos sensibles, que van a conformar una categoría especial y son aquellos que afectan a la esfera íntima del titular y que pueden generar una discriminación arbitraria, como pueden ser las convicciones religiosas, el origen racial o étnico, las opiniones políticas, filosóficas o morales, etc. Por otro lado tenemos los que son los datos biométricos, que son aquellos obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico relativos a características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona humana, que permitan su identificación como única. Y por último tenemos los datos de acceso irrestricto, que son aquellos cuyo tratamiento no requiere consentimiento. En algunas de las normas que vamos a analizar son el nombre del apellido, el DNI, el quit, el correo electrónico, el domicilio, y en otros casos es un poco más restringido. Y relacionando todo esto en conjunto podemos entender, ya tenemos lo que es un dato, que es un valor crudo, cuando se lo interpreta, o sea, cuando los procesamos es información y una vez que se los comprende estamos hablando de conocimiento. Eso es el dato y el camino del dato. Ahora bien, ¿qué son los metadatos? Los metadatos es otra forma de recolección de datos que se sustenta en la obtención de datos de los datos. Consisten en información que va a describir el contenido, la calidad, las condiciones, la historia, la disponibilidad y otras características de los datos. Por ejemplo, si pensamos en una biblioteca, el catálogo de una biblioteca o una ficha bibliográfica son metadatos. En el caso de un correo electrónico, los metadatos van a ofrecer la información sobre el autor del mail, en qué empresa trabaja, cuándo se ha enviado, la extensión, si hay archivos adjuntos, entre otros, ¿sí? Entonces, eso sería lo que son los metadatos, los datos que describen otros datos. Sol, si estás hablando, estás muteada. No me salía el botón, viste que cuando estás compartiendo pantalla como que no te aparece el botón para desmutearte. Bueno, entonces ahora tenemos un poco de conocimiento sobre el concepto de datos, el concepto de base de datos, también un poquito de dataset y de información. Ahora vamos a ir de lleno al concepto de Big Data, que lo hemos mencionado mucho, y vamos a hablar un poco sobre el uso de los datos en el Big Data. Iba a decir que alguien habló en el chat y era... Delete. Ignore. Ignore. Delete. Delete. Ignore. Ignore. Delete. Companies decide what can stay up and what must be taken down. Delete. Outsourcing should be disturbing to people in democratic societies. There are tens of thousands doing this work. All of it's done in secret. They need to be anonymous because we have a contract sign in. Ignore. Our decisions will impact what 2 billion people are thinking. If you commit one mistake, it could trigger war. Delete. I've seen hundreds of beheadings. Ignore. Delete. Ignore. Delete. Delete. Ignore. Delete. Delete. Ignore. Delete. Delete. Ignore. Delete. Delete. The danger is that we might lose democracy because we're willing to give it up. Bueno, ese es el tráiler de una peli que se llama The Cleaners. No, estaba en Netflix, si no me equivoco, ahora no sabría decirles en qué plataforma está.
Pero queríamos traérselas porque muestra un poco, también hay un poco la realidad de conspiración, si se quiere, pero de la necesidad de controlar la cantidad de datos y las grandes cantidades de datos que se generan, sobre todo en las redes sociales. Ustedes imagínense que post pandemia, o en la pandemia ya en sí, nos encontramos todos utilizando mucho más ciertas plataformas que antes. Imagínense la cantidad de reuniones por Teams, la cantidad de reuniones por Meet, por Zoom, la cantidad de clases virtuales, la cantidad de ingresos a aulas virtuales, de tweets, de historias. Bueno, todo se aumentó a niveles muy altos con la pandemia, claramente, porque estábamos todos encerrados, no teníamos mucho más que hacer que utilizar las redes sociales y utilizar Internet. Esto produjo un montón de información y un montón de contenido en las redes sociales que debió ser limitado o que debe ser limitado. También mencionábamos algo de esto la clase pasada con los algoritmos que trabajaban en redes sociales. También lo vamos a ver seguramente en la última charla. Pero bueno, queríamos mostrar para que vean que gran cantidad de los Big Data se generan en las redes sociales o a través de las mismas. Voy a mostrar enseguida un gráfico que muestra un poco esta realidad. ¿Pero qué es el Big Data? Bueno, el Big Data es un conjunto de tecnologías y técnicas y herramientas que hacen posible que se puedan recoger, procesar y analizar volúmenes masivos de datos. Y también permite y facilita la visualización de los resultados de ese análisis de estos volúmenes masivos de datos. Esto permite además que se puedan convertir toda esta información que está hallada en grandes conjuntos que son difíciles de explorar y difíciles de analizar en algo que sea útil, como esto que decían ustedes al principio en el rompehielos, por ejemplo, patrones, estadísticas, análisis de rendimientos, ventas, preferencias, orientación de la publicidad. Bueno, se pueden tomar decisiones en base al procesamiento, o sea, primero la recogida, después el procesamiento y después del análisis de un volumen masivo de datos. Esto es básicamente el Big Data. Pero por la cantidad de datos que han surgido en estos últimos años, se ha tenido que limitar un poco algunos principios y surgen las 4B cortas de los macrodatos o las 4B cortas del Big Data. Estas son las características que obligan a adaptar nuevas estructuras para manejar grandes volúmenes de datos que antes no se manejaban. Antes trabajábamos en volúmenes mucho más pequeños de datos. Las 4B de los macrodatos del Big Data son volumen, velocidad, variedad y valor y veracidad, como última vez. El volumen, bueno, la cantidad de datos en el Big Data claramente importa, si no, no estaríamos hablando de Big Data. Se tienen que procesar grandes volúmenes de datos en grandes cantidades, sin estructura, son datos desestructurados, es decir, que no están ordenados y organizados, sino que vienen en miles de millones de formatos, de miles de millones de partes, y dejan de estar estructurados. Esa es una de las características también que tiene el Big Data. Y que pueden tratarse de datos que tienen un valor desconocido hasta el momento de su análisis. Como por ejemplo los datos que se obtienen, perdón, de las redes sociales. Después tenemos la velocidad. Esto se generan datos cada segundo, cada milisegundo se están generando grandes cantidades de datos. Entonces, cuando hablamos de velocidad, hablamos del ritmo al que se reciben y se perciben estas grandes cantidades de datos y probablemente también al ritmo en el que son procesados y utilizados. Por otro lado, la variedad. Esto viene de la mano de la desestructura, porque los datos, como les decía, no están estructurados, sino que vienen de variadas fuentes, en variados formatos y de muchísimos lugares. Ahora vamos a ver un ejemplo para que ustedes entiendan más gráficamente cómo se produce esta clasificación y esta utilización del Big Data, porque estas son características de cómo hay que manejarlos, pero no son limitaciones, sino que son realidades que tenemos que aprender a manejar cuando tratamos con estas grandes cantidades o estos grandes volúmenes de datos. Podemos tener tipos de datos que se denominan, como les decía, no estructurados y semiestructurados, como por ejemplo el texto, el audio, imágenes, fotos, videos, porque hay algunos que requieren un procesamiento especial y distinto para poder extraer el significado y poder, como decía Ari, obtener información. Y por último, el valor y la veracidad, que es una B que ha surgido en los últimos años,
porque los datos poseen un valor intrínseco en sí mismo, pero no tienen ninguna utilidad hasta, como les decía recién, hasta que dicho valor se encuentra a través de la recopilación y el análisis de los mismos. Hoy en día entendemos que los datos que provienen de los Big Data son un activo intangible muy importante y de mucho valor, como les decía, para el sector público como para el sector privado. Y hoy en día también podemos decir que los grandes avances, ya lo vamos a ver un poquito cuando hablemos de la historia, que viene ahora enseguidita, los avances en la tecnología han permitido que tanto el almacenamiento como la utilización y la explotación de estos datos se faciliten por las estructuras actuales de almacenamiento. Como por ejemplo la computación en la nube, que ahora vamos a ver un poco sobre la historia, van a ver cómo la computación en la nube ha ayudado a poder trabajar mejor y obtener mejores resultados de esas grandes cantidades de datos que parecen inabarcables. Entonces, a ver si, para identificar entonces el valor de los Big Data, tenemos que seguir una serie de pasos. Primero, analizarlos, encontrarles el valor, plantearse las preguntas correctas y por eso la dinámica del rompehielos del inicio, para que ustedes empiecen a pensar cómo llegaría a pensar un científico de datos. Antes de encontrarle el uso, tengo que plantearme las preguntas correctas. ¿Para qué necesito estos datos? ¿Qué quiero lograr? ¿A qué quiero apuntar? ¿Qué quiero conocer? ¿Qué tipo de patrones quiero construir? Después pasamos a identificar los patrones existentes en los Big Data. Esto nos va a permitir tomar decisiones informadas, sobre todo se los permite a las empresas que manejan estas grandes cantidades de datos, y también predecir comportamientos. ¿Por quiénes? Bueno, por los analistas de datos, los usuarios de las empresas y, bueno, los ejecutivos de las empresas. Entonces, acá le vemos el valor intrínseco que tienen los Big Data para las empresas, para el sector privado. Les permite tomar decisiones informadas y predecir comportamientos. Prediciendo comportamientos, además, mejoramos el servicio, porque podemos adelantarnos al mercado. Entonces, por eso tenemos que cuidar tanto los datos, porque tienen un gran valor en ese sentido. Imagínense que las empresas pueden, ahora, con el Big Data, pueden adelantarse a lo que se va a venir, adelantarse a las propuestas siguientes y estar por encima de su competencia. Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de la utilización, porque ese gran valor conlleva también una responsabilidad enorme desde la parte legal y, bueno, desde la parte de la ética también. Bueno, acá este es un gráfico que muestra del 2020, imagínense, todavía no terminaba el 2020 cuando se hizo este gráfico, ahora ha aumentado exponencialmente, pero para que se den una idea de cuánto se genera en 60 segundos, cuántos datos que son del Big Data se generan en estos 60 segundos y qué variados que son. Se generan, por dar algunos ejemplos, más de 6.000 envíos en Amazon, que es un dato que, fíjense lo dispar que es a, por ejemplo, la cantidad de personas conectadas en Teams, que son más de 52.000 cada 60 segundos. La cantidad de WhatsApp que se envían, más de 41.000 millones. La cantidad de usuarios nuevos en Twitter. Bueno, ven qué dispares que son los datos que componen el Big Data. Ahora creo que viene el video que explica. Quiero llegar a antes de la historia. Estoy spoileando todo, pero quiero que lo entiendan. Para ser procesados, el Big Data obtiene los datos de diversas fuentes, incluyendo tanto datos estructurados como no estructurados. Estos datos se procesan, se les da formato y se almacenan, pero en lugar de cargarse en una sola fuente, lo hacen de manera distribuida. De este modo, datos de gran tamaño pueden ser divididos y distribuidos entre varios procesadores. Al estar estructurados, la búsqueda y análisis de los datos se hace a una mayor velocidad. Para abordar el análisis de todos estos datos, el Big Data utiliza la lógica en base a algoritmos y puede emplear diferentes ramas de la inteligencia artificial, así como modelos predictivos y prescriptivos. Finalmente, se extrae el valor de los datos analizados en forma de patrones de comportamiento, predicciones de compra o identificación de nuevas oportunidades de negocio, entre muchas otras. La capacidad de analizar datos al ritmo que se producen ha convertido el Big Data en un medio imprescindible para gobiernos y empresas, y sus beneficios. Bueno, sus beneficios los voy a decir yo, así que no se lo dejé decir a la chica del video, pero es más o menos para que entiendan que vieron que el dibujito traía un montón de datos, un montón de lugares. Bueno, básicamente eso, se procesan de un montón de lugares
a través de algoritmos de inteligencia artificial, y gracias a eso se puede obtener información precisa, útil y generar patrones para poder después tomar decisiones informadas y, bueno, adelantarse a la competencia, por ejemplo. Ya vamos a ver algunos casos de uso. Voy a pasar rapidito la historia porque no es muy interesante, pero los primeros centros de datos aparecieron entre 1960 y 1970. Ahí se empieza a hablar de grandes volúmenes de datos, pero no se tiene el concepto todavía de Big Data. Después, en el 2005, se empiezan a descubrir ya más cantidad de datos online, se empieza a descubrir que gracias a las redes sociales y a la evolución del Internet, que es más dinámico y más participativo para las personas, se empiezan a generar más datos. Pensemos en Facebook, pensemos en Twitter y las redes que aparecen por ese entonces. Ya más avanzado, durante ese mismo año, empiezan a pensarse en marcos de código abierto para que el almacenamiento de estos grandes datos, imagínense el caminito, o sea, empezamos en 1960, 2005, ya se empiezan a generar muchos más datos. Bueno, hay algo técnicamente que tenemos que hacer para que esos datos sean más fáciles y más baratos de almacenar, porque si no, no los vamos a poder usar. Después pasa algo muy particular con la industria 4.0, que es que llega el Internet de las cosas. Hasta los últimos años, 2005, 2006, 2008, 2009, un poquito más en el tiempo, los únicos que generábamos datos éramos los seres humanos. Después, con la utilización masiva de herramientas de Internet de las cosas, como por ejemplo los celulares o cualquier dispositivo como Alexa o Siri o cualquiera de esos dispositivos conectados a Internet, no solo los datos los generan las personas, sino también el Internet de las cosas. Y las cosas construidas por personas empiezan a generar datos. Entonces, bueno, ahí el Big Data sigue en crecimiento y después, con la aparición de la tecnología de la computación en la nube o el cloud computing, se empieza a hacer también más fácil almacenar los datos y procesarlos desde otros dispositivos u otros espacios que hacían más económico y más fácil, o que hacen más económico y más fácil su almacenamiento y su utilización. Pero ¿cuáles son las ventajas entonces de los Big Data? Bueno, primero que nada, a partir de estas 4B, los macrodatos que le mencioné recién, que generan grandes volúmenes de datos. Esto quiere decir mayor cantidad de información. Y esto quiere decir respuestas más completas y por ende datos más fiables. A mayor cantidad de datos, podemos decir que por estadística van a haber datos más confiables que si tenemos menores cantidades de datos. Y esto nos permite dar respuestas más completas a los problemas o a las preguntas que nos planteamos como sector público o como sector privado. Esas son algunas de las ventajas y quiero pasar a los casos de uso para que ustedes vean en qué se utilizan bien los Big Data. Por un lado, se utilizan para desarrollos de productos. Hay empresas, como ustedes sabrán seguramente, como Netflix, que utiliza Big Data para prever la demanda de los clientes, para poder hacer recomendaciones específicas y especializadas a las personas que utilizan la plataforma. Estas empresas construyen modelos predictivos que les permiten procesar grandes cantidades de datos casi en tiempo real, podríamos decir, y esto permite ofrecer mejoras en el servicio y predicciones mejoradas también. Además, otras empresas no tecnológicas, se puede decir, como por ejemplo P&G, la utiliza para analizar grupos de interés, redes sociales y tráfico web para mejorar su servicio y lanzar nuevos productos. Entonces, estas empresas, por ejemplo, la utilizan para desarrollar nuevos productos y mejorar sus existentes. El mantenimiento predictivo, bueno, vieron que yo les dije que los datos no solo los emitimos las personas, sino que ahora también las cosas. Bueno, con las maquinarias que poseen sensores también están generando datos permanentemente. Por ejemplo, la temperatura, los datos de sensores de movimiento, por ejemplo, o de velocidad, o lo que sea que sea de la maquinaria, y también los mensajes de error y avisos de fallas. Entonces se utiliza mucho en la industria de la maquinaria y de la producción en general para el mantenimiento predictivo, de los productos. Se utilizan estas grandes cantidades de datos que emiten las maquinarias para poder tomar decisiones previas a que la máquina se rompa, podríamos decir. Entonces, ayudan al mantenimiento predictivo, sí. Lo que dice el chat. El formulario de nuevo. Me engaña, Ari. Bueno, después, mejora la experiencia del cliente, lo dijeron recién, creo que fue la primera cosa en la que pensaron y que dijeron que fue
lo de las redes sociales y en realidad dijeron orientar la publicidad. Bueno, esto, mejorar la experiencia del cliente. Si podemos disponer de una vista clara y completa de los datos que generan las redes sociales, nos va a permitir mejorar la experiencia de los clientes en cuanto a qué quieren ver, qué quieren comprar, qué necesitan, qué desean, cuáles son sus deseos. Y todo esto gracias al procesamiento de grandes cantidades de datos que se generan permanentemente en redes sociales. También puede ayudar en algunas cuestiones legales como el fraude y el cumplimiento normativo, porque, bueno, tenemos en este caso, como dijimos que podemos a través del análisis identificar patrones, gracias al Big Data, podemos identificar posibles fraudes, algunos datos indicativos de algún caso posible de fraude y nos va a permitir, obviamente, evitarlos y ponernos por delante o antes de lo que pueda llegar a ocurrir en cuanto al fraude. Y bueno, otros casos de uso son el aprendizaje automático, que ya lo estuvimos viendo un poco en la clase pasada, pero lo vamos a ver en la última clase, que bueno, sirven para que las máquinas puedan aprender por sí mismas y bueno, se usan, como dijimos, para alimentarlos grandes cantidades de datos. Carlos dice como la protección de copyright en YouTube, tal cual, es un buen ejemplo. Bueno, mejora la eficiencia operativa de esto mismo del mantenimiento predictivo, se puede mejorar la eficiencia en las empresas utilizando las grandes cantidades de datos que se generan y a la vez fomenta la innovación porque teniendo a nuestra disposición grandes cantidades y volúmenes de datos podemos tener más ideas y nuevas formas de utilizarlos. Estos casos de uso como desarrollo de producto, mantenimiento predictivo, eficiencia, etcétera, son solo algunos de los que se pueden hacer con las grandes cantidades de datos que manejamos hoy en día. Pero ya dijimos las ventajas, dijimos algunos casos de uso y ahora vamos a mencionar algunos de los desafíos. El principal desafío, como a la vez es una gran ventaja, que dijimos que el volumen era una gran ventaja y era una de las 4B de los macrodatos, es el gran tamaño. Entonces, mantener el ritmo de crecimiento del seguimiento de los Big Data para una empresa puede llegar a ser complejo. Como les dije, este desafío se ha mitigado un poco con la utilización y la adopción de cloud computing, de la computación en la nube, que permite, como les decía, almacenar y procesar grandes cantidades de datos de manera más barata y más sencilla. Pero es difícil mantener el ritmo de crecimiento, de seguimiento de los Big Data con la gran cantidad de datos que se generan. Por otro lado, la conservación, esto que también es un desafío, dónde se conservan y de qué manera se pueden conservar estas grandes cantidades y grandes volúmenes de datos en un lugar que sea seguro y que a la vez pueda utilizarse, pueda estar al alcance de los analistas. Y además, como último desafío que podemos mencionar, es un cambio de ritmo rápido. Es difícil para nosotros y para las empresas y más que nada para el sector público, se puede decir, estar al día por el rápido cambio que implica el día a día de la aparición de los datos y de cada vez datos más diversos y que a la vez necesitan ser utilizados. Bueno, ¿cómo funcionan los Big Data a grandes rasgos? Bueno, primero tenemos que saber que aportan nuevas perspectivas, que abren paso, como dijimos, a nuevas oportunidades y nuevos modelos de negocio, esto de que fomentan la innovación, lo repetimos. Pero se requieren 3 acciones claves. Primero, integrar. ¿Por qué? Porque como vimos en el videito, los Big Data traen datos de lugares diferentes, de numerosas fuentes y de aplicaciones distintas. Hay mecanismos de integración, como extraer, transformar y cargar, pero generalmente el conjunto de datos de Big Data necesitan más trabajos, nuevas estrategias y nueva tecnología. Entonces la integración de los Big Data a los procesos tradicionales es un poco más compleja, pero es necesaria. Después, administrar. Se tienen, como les decía, que almacenar en un lugar seguro y que sea accesible para utilizarlos. Y por otro lado, y que viene de la administración, el análisis. No va a rendir frutos el Big Data a menos que se empiecen a analizar y se empiecen a extraer patrones para poder darles uso y sacarle provecho. Para ser procesados. Ya lo dije. Y ahí estamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pensar como empresarios, es pensar un poquito más allá de lo que estamos hablando ahora y vamos a hablar de una serie de prácticas que están recomendadas para tener en cuenta para los Big Data.
El primero es alinear los Big Data con los objetivos empresariales específicos, es decir, que la disponibilidad de los conjuntos de datos más amplios va a permitir realizar nuevos hallazgos. Entonces es importante basar las inversiones que haga la persona en habilidades, en organización, en infraestructura, para poder hacer crecer los Big Data dentro de la empresa. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esto? Entender cómo filtrar los registros web para comprender el comportamiento del comercio electrónico, extraer la percepción de las redes sociales, esto que estaban comentando ustedes recién, las interacciones de atención al cliente, entender los métodos de correlación estadística y cuál es la relevancia para los datos de los clientes, los productos, la fabricación, la ingeniería, etc. Otra de las buenas prácticas que tenemos que tener en cuenta es mitigar la escasez de personal cualificado con estándares y gobernanza, porque este es uno de los mayores obstáculos que se presenta. Entonces se puede mitigar ese riesgo asegurándose la empresa de incorporar en su programa de gobierno de TI tecnologías, consideraciones y decisiones relativas a Big Data, porque las organizaciones que implementen soluciones y estrategias de Big Data tienen que evaluar las necesidades de habilidades de forma temprana y de manera frecuente, y tienen que identificar de manera proactiva cuáles son las posibles carencias de habilidades. Y en función de esto, hacer las contrataciones que sean necesarias. Por otro lado, hay que planificar el laboratorio de hallazgos en pro del rendimiento. El concepto de hallazgo va a implicar que los datos no siempre se obtienen directamente, que en algunos casos ni siquiera saben qué se está buscando. Entonces la dirección y los equipos de tecnología tienen que respaldar esa falta de dirección o la falta de claridad en los requisitos. Y es muy importante que los analistas y los científicos de datos colaboren profundamente con la empresa para entender las principales necesidades y las carencias de conocimiento de la empresa. Por otro lado, tenemos también la alineación con el modelo operativo de la nube. Esto quiere decir que los usuarios y los procesos de Big Data requieren acceso a una amplia variedad de recursos de experimentación, podemos decir, iterativa y ejecución de tareas de una producción. Y una solución de Big Data va a incluir todos los ámbitos de los datos, incluidas las transacciones, los datos principales, los datos de referencia y los datos resumidos. Y para esto es muy importante la administración de recursos, es fundamental para poder garantizar el control de todo el flujo de los datos, incluido el procesamiento previo y posterior, la integración, el resumen dentro de la base de datos y la creación de modelos analíticos. Entonces, disponer de una estrategia bien definida, con seguridad en la nube pública y privada, es sumamente fundamental para respaldar los requisitos que son cambiantes en este tipo de instancias. Estas serían las buenas prácticas que tenemos que tener en cuenta, que bueno, son complementarias a lo que estaba comentando Sol. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la gobernanza de los datos. ¿Qué es la gobernanza de los datos? La gobernanza de datos está atravesado por las prácticas de gestión de la información desde la perspectiva de la organización y está marcado por las orientaciones disciplinarias de la ciencia de la información. ¿Qué hace la gobernanza de los datos? Va a ayudar a que una organización administre mejor la disponibilidad, la usabilidad, la integridad y la seguridad de los datos de una entidad. Esto va a incluir la seguridad de los datos, es decir, la protección con respecto a usos no autorizados, la prevención de pérdidas, como los data breach, la integridad de los datos, que va a incluir su precisión y su usabilidad, y el origen de los datos, que esto va a implicar rastrear las fuentes y el nivel de completitud que van a tener. Estos son los principios esenciales para el desarrollo y para la implementación de una inteligencia artificial en el interior de una institución. Entonces, la gobernanza de datos está orientada hacia las acciones que se deben tomar y hacia quién toma las decisiones en relación a los datos, así como también a los mecanismos de rendición de cuentas sobre su gestión. Es el marco que orienta la gestión propiamente dicha y
aquello que se relaciona con las ciencias de la información, y se necesita gestionar sobre la base de un marco de gobernanza de datos ante la proliferación de soluciones tecnológicas que tenemos hoy en día. Ahora bien, para lograr una buena gobernanza de datos es necesario seguir una serie de pasos. El paso número 1 es identificar las tareas involucradas en una organización. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, en cualquiera de sus modalidades, impacta significativamente en las tareas y eso va a impactar, digamos, en el rol de las personas. Entonces, es muy importante identificar, segmentar y categorizar las tareas que van a ser abarcadas en mayor medida o en menor medida por el sistema de inteligencia artificial. Tenemos que clasificar las tareas, cuantificarlas y cuantificar qué tipos de datos van a estar vinculados a cada una de ellas y eventualmente con cuántas frecuencias se van a reiterar los datos en otras áreas asociadas. Ese es el paso número 1. Paso número 2 es la clasificación de las tareas. Ahí tenemos que clasificarlas en tareas automatizables, tareas semi-automatizables y tareas no automatizables. Las tareas automatizables son aquellas tareas que son mecánicas y que son repetitivas, que en general ocupan el mayor porcentaje de tiempo de lo que es una jornada laboral. Las semi-automatizables son aquellas que presentan una proporción o una porción estandarizada y mecánica de las tareas, mientras que el resto implican actividades más complejas. Y las no automatizables son aquellas que conllevan mayor complejidad, mayor instrucción y que ocupan mayor tiempo en su realización y son las que suelen ser postergadas. Ese es el segundo paso. Clasifico. Tercer paso, cuantifico. O sea, una vez que he identificado las tareas y que los he clasificado de acuerdo con su complejidad y posibilidad de automatización, las voy a cuantificar y voy a elaborar estadísticas sobre las tareas de la organización, los temas y los tiempos asumidos. Después tenemos el paso número 4 y el 5, que son diagnósticos. El paso número 4 es diagnóstico y selección de tareas a las que se nos va a aplicar inteligencia artificial. Tenemos que tener en cuenta que vamos a aplicar inteligencia artificial a aquellas tareas que tienen mayor incidencia en la jornada del trabajo, es decir, aquellas tareas más repetitivas y rutinarias, o que se relacionan con temas sobre los que existe gran demanda en cantidad y que tienen un gran impacto para una o varias personas dentro de la organización. Y por último, tenemos el diagnóstico acerca del ecosistema por el que circulan los datos, que esto es tener conocimiento del almacenamiento y la gestión de la información, es decir, que una vez que se conozcan las tareas y las respectivas cantidades que realiza la organización, es necesario saber en dónde se almacenan y cómo se gestiona la información. Y esto se va a apoyar en 3 grandes pilares, que son el sistema de gestión integral, sitios de Internet y archivos como Word, PDFs o similares. Hasta ahí es lo que hablamos de gobernanza de datos y el paso a paso para lograr una buena gobernanza de datos. Relacionado con esto, tenemos que hablar de lo que es anonimizar. Esto tiene que ver con las buenas prácticas, como le decíamos recién, y es muy importante que lo tengamos presente a la hora de hablar de lo que son los Big Data. ¿Qué es anonimizar? Según la RAE, es cómo expresar un dato relativo a entidades o personas, eliminando la referencia a su identidad, de forma tal que el proceso de anonimizar tiene como objetivo eliminar o reducir al mínimo los riesgos de reidentificación de los datos anonimizados, manteniendo la veracidad de los resultados del tratamiento. Entonces, el proceso de anonimización tiene que garantizar 2 elementos principales: evitar que se pueda reidentificar a la persona y evitar la distorsión de los datos reales. Entonces, tiene que permitir un balance adecuado entre el nivel de privacidad y la utilidad de los datos. Los datos que son anonimizados son aquellos que han experimentado una transformación por una técnica de anonimización en combinación con una evaluación de los riesgos de identificación.
Ahora tenemos que saber que el Reglamento General de Protección de Datos habla de anonimización y de pseudo-anonimización. En su artículo 26 establece que los principios de la protección de los datos deben aplicarse a toda información relativa a una persona física identificada o identificable, y que los datos pseudonimizados que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional deben considerarse información sobre una persona física identificable. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo esto? Que aquellos datos que están anonimizados en los principios de protección de datos no aplican, y que aquellos datos que están anonimizados, los principios de protección de datos sí van a aplicar. Esto en cuanto a anonimización, y tenemos algunos principios de la anonimización. Tenemos el principio proactivo, que es que la protección de la privacidad es el primer objetivo de la anonimización y su gestión siempre tiene que ser de manera proactiva. El principio de privacidad por defecto, que esto es el grado de detalle de los datos anonimizados y que siempre por defecto tiene que ser privado. El principio de privacidad objetiva, que es el riesgo residual de la reidentificación. El principio de plena funcionalidad, que esta es la utilidad final de los datos anonimizados. El principio de privacidad en el ciclo de la vida, mediante la privacidad aplicada durante el ciclo de vida completo de la información. Y el principio de información y formación del personal con acceso a datos anonimizados, es decir, a los perfiles, a las obligaciones, etc. Entonces, este es como el caminito de la anonimización de los datos. Proactivo, privacidad por defecto, privacidad objetiva, plena funcionalidad, privacidad en el ciclo de vida y por último información y formación. Acá tengamos en cuenta que hay muchas técnicas de anonimización. Nosotros no vamos a profundizar sobre esto porque sería más complejo, pero que sepamos que hay algunas técnicas para anonimizar, que algunas de ellas tienen que ver con lo que es la aleatoriedad, que es modificar la velocidad de los datos a fin de eliminar el vínculo existente entre los mismos y la persona. Otra de las cuestiones que se pueden hacer es adicionar ruido. Esto quiere decir que se modifican los atributos del conjunto de datos para que sean menos exactos. Otro de ellos es la permutación, que es mezclar los valores de los atributos en una tabla. Y otro es la privacidad diferencial, que es generar vistas anonimizadas de un conjunto de datos, al mismo tiempo conservar una copia de los datos originales. Y después, pseudonimizar, anonimizar, que eso es sustituir atributos por otros. Tengamos en cuenta que ninguna de estas técnicas de anonimización es 100% seguro, por lo que se tienen que combinar entre ellas. No es que voy a usar una u otra. Entonces, en conclusión, la privacidad en Big Data es un tema que es extremadamente complejo, que es necesario abordar a distintos niveles y donde las distintas técnicas de anonimización se deben aplicar de forma iterativa en múltiples puntos de la cadena de los Big Data. Y también es necesario resaltar que no nos podemos conformar con las soluciones tecnológicas actuales, sino que a la gran velocidad que crece de manera exponencial, el horizonte del Big Data requiere un esfuerzo continuo y una inversión en investigación de nuevas técnicas de protección de privacidad. Esto sería lo que es la charla de hoy. Ahora que tenemos un pantallazo mucho más general de lo que son los Big Data, me gustaría que podamos volver al inicio para responder a la pregunta que hizo Sol al principio de la charla. Mientras voy a volver a compartir el formulario de asistencia, por favor no se olviden de completarlo. Y por otro lado, recordar que la semana que viene la clase no va a ser el jueves, va a ser el día miércoles a la misma hora, y que no va a contar la falta por las dudas que hayan personas que se hayan ya hecho planes para el día miércoles.
Así que bueno, no se olviden de eso. Mismo link el día miércoles en vez del día jueves. Ari, ¿te parece bien que hagamos una dinámica de grupos para que los chicos charlen unos 5 minutitos, capaz que en equipo se pueda hacer como un brainstorming de preguntas y las ponemos después en común? 5 minutitos Eh, no sé si para... podemos hacer dinámicas de grupo. Sí, podemos. Bueno, dale. Bueno, vamos a hacer 5 grupos. No van a alcanzar a hablar todos claramente, pero es para que ustedes puedan reflexionar en salas más pequeñas, que por ahí da menos vergüenza hablar, y se traigan por lo menos 2 o 3 preguntas que podrían resolver. Recuerden que, de nuevo, vamos a volver a... ¿Querés, Ari, pegar en el chat? Bueno, se los pasamos enseguida en el chat el concepto de la dinámica. Así vamos a asignar automáticamente. No los vamos a incluir. Vamos a crear 4 salas de grupos. Te aviso, Bien. Sol, que se fueron un montón de personas. Ay, no me digas. Bueno, se lo pierden. Sí. Ah, bueno, van a ir a las salas de grupo. La idea es que no se presenten ni nada por el estilo, sino que se les ocurran 2 o 3 preguntas o cuestiones que les gustaría descubrir como científicos de datos a través del Big Data, ahora que saben qué es, cómo se usa y cómo se puede utilizar. Después el que quiera las puede traer a la sala general. Vamos a ponerle que se cierre 30 minutos, nos echaban, imagínate. Se cierren después de 5 minutos y volvemos a la sala principal en 5. 5 y le vamos a dar 30. Ahí los vamos a mover automáticamente. Y ahí los mandamos y les mandamos por chat el concepto para que lo sepan. Ahí va. Ya algunos se están uniendo. Igual si no se unen, los va a mandar solo. Porque los configuré así. Bueno, ahora que están todos, ahora mover. Los voy a mover aunque no quieran. Ah, no, mentira. Es que automáticamente se mueven. Ahí está. Mover, mover. Bueno, ya están todos de vuelta. ¿Alguien se anima a contar lo que debatieron en su grupo? ¿O a qué conclusiones arribaron? Lo pueden poner por el chat porque creo que no se pueden desmutear. Creo que nos pueden pedir, ¿o no? No. Levantando la mano tampoco. Bueno, por el chat. Nosotros pensamos en la utilidad para hacer política criminal. Creo que ahí te pedí reactivar el audio, Fernando. Hola, ¿cómo están? Hola. No, bueno, en nuestro grupo somos dos abogados y una casi abogada, Camila, ya está pronto a recibirse. Entonces, analizábamos yo les contaba mi experiencia en Posadas. Yo trabajo en el último, sería la última instancia penal de la justicia misionera, y, y justamente pensaba en algo que estamos trabajando, que es identificar qué tipo de delitos llegan en casación, o sea, llegan hasta tercera última instancia. Y hace poco identificamos que el 87% de las causas que llegan hasta última instancia provincial son delitos sexuales de un hombre hacia la mujer. Entonces, bueno, en base a eso,
tener esos datos te permite, primero, identificar el fenómeno y hacer política criminal. O sea, identificar también posibles soluciones que permitan prevenir, sancionar e identificar ese tipo de fenómenos. Por eso analizamos, pensábamos en la utilidad de la Big Data para ahorrarnos todo ese plazo, ese tiempo que estamos utilizando para identificar sentencias de los últimos 10 años y compararlas con las últimas sentencias para ver cómo evolucionó ese fenómeno delictuoso. Básicamente eso. Buenísimo, me encantó. Me encantó cómo lo pensaron y lo llevaron al derecho. Esto nos muestra que se puede aplicar en todos los ámbitos de esto, no solo en el sector privado. Buenísimo. Ahí Nicolás levantó la mano, ahí O aplaudió. No sé si Ana Luna también levantó la mano. Hola, sí, sí. había levantado la mano porque me resultó curioso porque ellos lo vieron desde el punto de la política criminal. Yo en realidad más lo pensaba para aplicación en ciertas cuestiones del derecho civil, muchas veces porque se me hizo curioso que pensé que quizás la Big Data a veces pudiera tener ciertos sesgos respecto a distintos grupos minoritarios, que es algo de lo que hablamos la parte anterior, que quizás el abogado tiene que tener perspectiva de género, ambiental y todo eso, que quizás con nuevos datos, los datos podrían demostrarnos, por ejemplo, la existencia de ciertas discriminaciones a ciertos grupos, a ciertas partes del género y demás, y poder así ayudar a obtener ciertas formas de prueba o de razonamiento para crear mejores políticas públicas o para incluso para la práctica privada del derecho civil. Gracias, Ana Luna. Bueno, buenísimas las conclusiones a las que han llegado. ¿Alguien más quiere comentar algo? Habló la sala 2. Tengo todo acá, así que puedo mencionar a alguien, pero no me gusta mandarle frente a la gente. Así que sean voluntarios. Facundo. Ay, medio amenazante, le dio miedo a Facundo, me parece, perdón. A ver, Facundo, no lo encuentro. Si vos lo encontrás a alguien, mutealo. Ya lo encontré. ¿Oh? Hola, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. No, también yo había pensado en la utilización también de gestión de datos para la parte sanitaria. Es decir, poder analizar los distintos focos de que surja alguna enfermedad, como por ejemplo el dengue o la chikungunya, todas esas cuestiones, y entonces poder actuar de forma preventiva también en ese ámbito de la salud. Buenísimo, sí, está buenísima la aplicación también. Sí. Bueno, creo que con las conclusiones que tenemos estamos perfectos. Ya estamos en horario para terminar la charla. Así que les agradecemos muchísimo por haber participado, por haberse quedado hasta el final. La próxima vamos a pasar la lista de asistencia al final, así no se van. Y bueno, nada, acuérdense que nos vemos el miércoles en vez del día jueves. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Gracias, chicos. Que descansen.